Abre tu Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 2. Vamos a considerar los primeros 17 versículos del capítulo 2. Es la sesión número 4 de nuestro transcurrir a través de este increíble libro de Eclesiastés. Quiero preguntar, ¿cuántos están siendo de alguna manera bendecidos con este libro? La verdad. Es como te dije en un principio, tiene que ser como un libro de texto. Debe ser un libro de texto al cual tenemos que regresar continuamente. Y lo que espero y lo que esperamos, ¿verdad?, a través de considerar el libro de Eclesiastés, es que la óptica o la perspectiva a través de la cual lo estemos revisando sea la que te acompañe cada vez que leas en el futuro este libro o cada vez que lo recomiendes. No recomiendes el libro de Eclesiastés sin la perspectiva adecuada, porque entonces puede ser, para algunos pudiera ser un libro más bien como complicado y que más bien si estás pasando por un mal momento te dé más para abajo. Así que el tema de hoy, o la perspectiva a partir de la cual vamos a revisar los primeros 17 versos del capítulo 2, es el vacío existencial. Hace unos días, unas semanas, estaba escuchando una canción de Ricardo Montaner. No te voy a decir cuál, pero pues igual la vas a encontrar. Pero hay una frasecita por ahí que llamó mi atención y dice: no es igual felicidad que plenitud. Y entonces ya sabes, esta ardilla que busca cualquier pretexto para treparse a la rueda y girar. Dije, bueno, ¿no es lo mismo? ¿No son como parientas la felicidad, la plenitud? Y no, fíjate que me puse ahí como que a reflexionar un poco, a investigar un poco, y no, son conceptos que tienen de alguna manera distintas connotaciones. Y la felicidad se clasifica como una emoción, como algo que recibes a partir de un estímulo que te genera esta emoción de felicidad. Pero tiene la característica, la peculiaridad de ser momentánea. Hoy estás feliz y mañana puede que amanezcas triste. Y ni siquiera supiste por qué amaneciste así, ¿no? Hay días que amaneces feliz y dices, habré soñado algo. No sabes, ni simplemente amaneces así, o algunas otras veces amaneces todo apachurrado. Bueno, la felicidad como emoción pues tiene esta característica, pero la plenitud es un estado más duradero. Es una sensación de profunda satisfacción. Es lo que viene también de tener un sentido de propósito en la vida, y no se considera una emoción. La plenitud se considera más bien un estado en el cual la persona transcurre su vida. Y te digo esto solamente como punto de partida, porque lo opuesto a la plenitud, si habláramos de plenitud como algo que representa estar lleno o estar completo o estar satisfecho, lo opuesto a eso es el vacío. Y de ahí que vamos a tomar punto de partida para revisar la porción de hoy a partir de este término que no sé si lo has escuchado antes, vacío existencial, pero aun cuando no lo hayas escuchado antes, te aseguro que alguna vez lo has vivido o lo has experimentado, o pudiera ser el caso que lo estés viviendo, que lo estés experimentando. A partir de esta reflexión el día de hoy, trataremos de contestar 3 preguntas y vamos a dividir la enseñanza de hoy en 3 secciones, cada una a partir de estas preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es el vacío existencial? La segunda pregunta es: ¿cómo trató Salomón con esta condición? Y la tercera pregunta es: ¿puede un cristiano experimentarlo también? Y creo que una nos llevará a otra y a otra. Vamos a la primera, que es: ¿qué es el vacío existencial? Si tomas nota, pues ya sabes, abre tu cuaderno. Si no tomas nota, pues siempre recomendamos escuchar en martes, miércoles más o menos. La enseñanza de hoy ya está en nuestros canales, tanto de Spotify como en YouTube, y puedes revisarlo otra vez con calma, cosa que siempre vamos a recomendar.
Pero el término vacío existencial fue acuñado por un neurólogo y psiquiatra que muchos de ustedes seguramente habrán leído ya alguno de sus libros. Es él de origen judío, austríaco de nacimiento, Viktor Frankl. Y escribe un libro, quizás de sus libros el más conocido es El hombre en busca de sentido. En este libro, Viktor Frankl relata sus experiencias al estar en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y es ahí, ¿verdad?, de sus observaciones, sus reflexiones, que acuña este término vacío existencial. Viene plasmado precisamente en este libro, El hombre en busca de sentido. Si te interesa ahondar sobre este tema, te recomiendo esta literatura. Y prácticamente vacío existencial define el actuar de una persona que se siente así, vacía, que se siente hueca. Si me permites hacer una definición así sencilla, llana, simple de vacío existencial, es una sensación interior de vacío que no puedes satisfacer o llenar con nada. No quiero que levantes la mano, pero si preguntaras seguramente, ¿alguna vez te has sentido así? ¿Vacío? ¿Hueco? ¿Que le echas y le echas y le echas y le echas y simplemente no satisfaces? Algunos tal vez llegaron a Cristo en esa condición, en una condición de vacío. Buscaste aquí, buscaste allá, recorriste muchos lugares, muchos espacios en los cuales tal vez consideraste eso podía llenar lo que no sabías ni siquiera cómo definir. Y creo que se resume siempre en me falta algo, me falta algo, me falta algo. Y consumimos y consumimos y consumimos. Puede ser trabajo, puede ser diversión, pueden ser muchas cosas, pueden ser proyectos. Consumimos y nunca logramos satisfacer aquello que no sabemos ni siquiera qué es, pero que nos hace falta. De ahí que en algún momento has escuchado frases como estas: el vacío del hombre es del tamaño de Dios, ¿no? O la forma en este hueco tiene la forma de Dios. Y de ahí, ¿verdad?, que derivamos mucho este pensamiento o esta idea de que lo único que nos puede satisfacer plenamente en la vida es Dios. De ahí en fuera, todos son satisfactorios, entre comillas, que ¿has escuchado de los agujeros negros en el espacio, en el universo? Que se tragan todo, devoran planetas, devoran galaxias. Me venía esta idea de este vacío existencial que el ser humano experimenta en más de una ocasión en su vida como un agujero negro. Y le echas y le echas y le inviertes y simplemente no se llena. Es como una coladera en la que le viertes agua y obviamente no es un recipiente. Le puedes estar echando agua todo el tiempo y simplemente nunca se llena. En palabras de Dios, ¿no? Como lo describe ahí Jeremías capítulo 2, ahorita más adelante haré la lectura de esta porción, pero es una cisterna rota que no retiene. Hay dos sentimientos esenciales del vacío existencial, y uno es la carencia y el otro es la insatisfacción. Son dos sentimientos que acompañan el vacío existencial. Número uno, ¿cuál fue? Carencia. Sí están poniendo atención. Y el segundo, insatisfacción. ¿Qué es la carencia? Algo que falta. Algo falta. No se está completo. No se siente uno lleno, no se siente uno pleno. Hay un déficit en el sentido y en el propósito de la vida. Y la insatisfacción es lo que se halla después de intentar suplir esa carencia. En estas expectativas no satisfechas, cuando todo lo que logro, todo lo que obtengo simplemente no llena. Y entonces de ahí se deriva un círculo vicioso. Tengo una carencia, busco satisfacerla y lo único que encuentro es insatisfacción, y esa insatisfacción me hace recordar que algo me hace falta, que tengo una carencia, y entonces vuelvo a buscar, encuentro insatisfacción y así se autoalimenta este círculo vicioso. El siglo pasado, un filósofo alemán, Martin Heidegger,
acuñó un término que quizás para muchos de nosotros es común ya, es el anonadamiento. ¿Has escuchado alguna vez anonadamiento? Como cuando no, se quedó anonadado, ¿verdad? Bueno, ahí nos suena tal vez más familiar, porque se le ha dado también esta connotación, ¿verdad? De maravillado, asombrado. Pero anonadamiento significa ser reducido a la nada. Es venir a la nada. Y fíjate, se dice del anonadamiento cuando una persona siente la nada o percibe, en otras palabras, la inhospitabilidad del mundo. Te sientes ajeno. Ya no hay sentido en muchas cosas. Las cosas que tal vez en algún momento te daban algo de significado, de repente pierden su valor. Ya no satisfacen. Me hizo recordar cuando estaba considerando esto, lo que vamos a leer más adelante, ya casi al final, cuando Pablo habla a los jóvenes. Y dice, alégrate joven en tu juventud, antes de que vengan los días malos y digas, no encuentro en ellos ¿qué? Contentamiento. Cuando llegue el momento en que las cosas ya, aunque te digan, oye, ¿no te gustaría viajar? Ya ni eso tenga sentido. Y las cosas que en algún momento de tu vida tuvieron valor y te dieron significado, de repente ya no las tienen. Y se experimenta una sensación de vacío. En un estado de anonadamiento, y con eso termino el punto número 1, o de vacío, se puede tener todo, y eso es lo irónico o lo paradójico, que se puede tener todo y aún así prevalecer la pregunta, algo me hace falta pero no sé qué es. El punto número 2 o la segunda pregunta es ¿cómo trató Salomón con esta condición? En la primera mitad del reinado de Salomón, y quiero hacer referencia a la primera sesión de esta serie, hablamos de Salomón, que en su primera mitad de reinado fue un hombre fiel, obediente a Dios. ¿Recuerdas cuando revisamos ahí el pasaje en el libro de los Reyes? Y si no estuviste aquí, te recomendamos escuchar la introducción a este libro, porque nos da de alguna manera detalles y pormenores que nos hacen entender por qué Eclesiastés es que fue escrito. Revisamos también que en la segunda mitad de su reinado, no es exactamente la segunda mitad de su reinado, pero si dividiéramos los 40 años del reinado de Salomón en dos partes, en la segunda parte, Salomón se alejó de Dios. Salomón comenzó a experimentar muchas otras cosas y entonces vimos en su momento la decadencia moral y espiritual de este hombre. De ahí que el consenso casi generalizado es que el libro de Eclesiastés describe precisamente esta segunda etapa en la vida de Salomón. Así que cuando uno observa esta porción, la que vamos a considerar el día de hoy, es desde mi punto de vista la más significativa en todo el libro, porque describe precisamente esta sensación de estoy vacío y quiero llenar este vacío, este hueco, con algo más. Y obviamente, cuando en la medida en la que vamos avanzando y en la medida que vamos leyendo, nos damos cuenta que Salomón concluye una y otra vez, esto no tiene sentido, no encuentro sentido y propósito en absolutamente nada de lo que pienso y en nada de lo que hago. Ahora, antes de entrar en la lectura, aquí en el capítulo 2, quiero que observes lo siguiente y recuerdes, la sesión anterior revisamos, las dos sesiones anteriores revisamos el capítulo 1. Y el capítulo 1 tuvo una particularidad, que el no hallar sentido o en la descripción y en el recuento que Salomón hace de su búsqueda de sentido y de propósito para la vida, en el capítulo 1 solamente se describe su búsqueda a partir de la razón, en la observación, la reflexión y la conclusión. ¿Te acuerdas que hablamos de esto, verdad? En la sesión anterior y en una más atrás. Salomón está pensando, se dedica a pensar, a observar, ve la vida. Leímos en su momento, ¿verdad?, que decía, me dediqué a observar todo lo que se hace debajo del cielo. Y tomó nota de todo ello. Su búsqueda de sentido comenzó así, pensando. Pero la segunda parte, que es la que vamos a considerar en esta ocasión, es cuando
la razón, la reflexión no le da sentido, y entonces llega él a una decisión, a tomar una decisión. Si lo que pienso no me da para hallar sentido a la vida, entonces tal vez el sentir, el experimentar, eso sí le dé sentido y propósito a mi vida. Y hay un cambio abrupto entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Si no lo encuentro pensando en el capítulo 1, bueno, lo voy a encontrar sintiendo. Así que vamos al capítulo 2, por favor, donde vamos a observar que, aunque quiero hacer esta aclaración, no vamos a encontrar aquí en el capítulo 2 que Salomón diga, me sentí vacío o sentí un vacío existencial, porque es un término, como te dije, acuñado recién el siglo pasado. Sus acciones, porque Salomón llena el perfil de un hombre con un vacío enorme, llena el perfil. Sus acciones nos hacen poder inferir que el hombre estaba vacío a más no poder. Te repito, porque en la primera etapa de su vida, en la etapa de su plenitud, había una característica en él que leímos en su momento, un hombre fiel, obediente al Señor, que amaba a Dios. Cuando él desvía la mirada de Dios, comienza a experimentar vacío, y entonces es lo que relata precisamente en este su libro. Y vamos a observar aquí en el capítulo 2 cómo brincó de un satisfactor a otro y a otro y a otro, tratando de identificar cuál de ellos sería capaz de llenar ese hueco en su alma. El verso 1 del capítulo 2 es un resumen de lo que va a describir a partir del verso 2 en adelante. Y en su resumen, al inicio del capítulo 2, dice lo siguiente: me dije, vamos, y entre comillas, ¿verdad? O entre paréntesis, ya deja de pensar y deja de reflexionar. Esto no te funcionó. Meditar no funciona. Sacar conclusiones, escribir un libro no funciona. Probemos entonces los placeres. Busquemos las cosas buenas de la vida. Y de una vez, como es un resumen, establece ya su conclusión, pero descubrí que eso también carecía de sentido. Hizo todo un recorrido, que obviamente lo vamos a leer en unos cuantos versos, pero es un recorrido de muchos años, recorrido como el que muchos de nosotros hemos hecho en alguna etapa de nuestra vida, tratando de encontrar en las cosas que hicimos o en las cosas que pudieras estar haciendo hoy, llenar ese vacío que sientes. Tratar de encontrar en una persona, en una profesión, en una ocupación o en cualquier tipo de experiencia de la vida, cómo satisfacer lo que te hace falta. Los versos 2 al 17 nos ofrecen un mapa de su viaje. Y quisiera dividir esta porción en 3 grupos. Cada uno de estos, entre comillas, satisfactores, estos elementos, ¿verdad?, a través de los cuales Salomón quiso buscar sentido y propósito de su vida, en 3 grupos. El primero es el placer, el segundo es la autorrealización y el tercero es la capacidad. Te lo repito, el primero es, el segundo es autorrealización y el tercero es la capacidad. Vamos a la primera sección, que es el placer. Versos 2 y 3. Y vamos a ver a dónde se quiso adentrar Salomón para llenar este hueco en su alma. Y el primero de ellos es la risa. ¿Qué dice ahí el verso 2? Entonces dije, la risa es tonta. ¿De qué sirve andar en busca de placeres? Esto no significa, y debemos entenderlo así, que simplemente Salomón dijo, a ver, por favor, ábreme ahí en YouTube los 100 mejores chistes del mes, ¿no? Y a reírnos. No. Cuando expresa, ¿verdad?, que la risa es tonta y que no tiene ningún sentido andar en busca de placeres a partir de la risa, está definiendo
en la risa la fugaz felicidad de la que te hablé hace un momento. Aquello que te puede generar alegría, pero te va a durar mientras dure el chiste. ¿Qué pasa cuando alguien digo esto es entre comillas, o entre paréntesis, perdón, ya ves que abrimos paréntesis, pero qué pasa cuando alguien te cuenta un chiste buenísimo? Te ríes y hasta te duele, ¿no? Dices, no, es que estuvo buenísimo. Pero que te dijera, espérame, te lo voy a contar otra vez. Ok, y echas otra risita. Pero dice, no, ahí te va otra vez. Y que te lo contara 5 o 6 veces el mismo chiste. ¿Tiene algún sentido? ¿Verdad que no? Bueno, así de fugaz y así de pasajera es la felicidad o la risa en este sentido. Pero ¿sabes qué? No hay nada más cruel, pasando a otro aspecto de la risa, que usar la risa como una careta para esconder la infelicidad. Por experiencia te digo, porque hubo un momento en mi juventud en el que busqué ser, como dicen por ahí, el alma de la fiesta. Muchos de nosotros hemos, a través de la risa y a mí honestamente, híjole, yo pues obviamente por experiencia, pues, no compro muchas veces la idea de que una persona sea siempre risueña, el alma de la fiesta, y siempre me hago esa pregunta, tal vez porque es como un espejo, ¿no? ¿Realmente es continuamente así? ¿Vive en un estado pleno de felicidad? ¿O solamente es el alma de la fiesta porque está queriendo ocultar una gran tristeza o una gran infelicidad? Hay personas que son muy infelices, pero que son el alma de la fiesta, que ríen y lamentablemente, permíteme traerlo a nuestro ámbito de fe. Los domingos a veces nos generan, está mal, muy mal, pero nos generan este espacio en el cual ponemos nuestra mejor sonrisa para ocultar una realidad que nos acompaña de lunes a sábado. De lunes a sábado a veces vivimos en una crisis, ya sea emocional o existencial incluso, pero el domingo es un buen momento para pelar los dientes, para sonreír. ¿Cómo estás, hermano? Y a veces nuestra jerga cristianil, que no nos sirve, ¿no? Bendecido y en victoria, ¿no? Porque todavía le echamos un poquito de espiritualidad al asunto. Pero ¿sabes cuánto dura eso? Y mira, no es porque ande nada más viendo cómo actúa cada uno, ¿no? Pero a veces me hace suponer que esta actitud, ¿verdad?, superficial, dura de aquí al auto. Y que cuando alguien se sube al auto, vuelve a su realidad. Y ya sea que vaya a su casa o que vaya a donde va, le acompaña otra vez esta sensación de soy un infeliz, no vivo plenitud. Y es como venirse aquí a dar el jeringazo de adrenalina por un momento, y eso está mal, porque Dios no nos llama a emociones solamente momentáneas. Dios nos ha llamado a un estado de plenitud. De esto vamos a hablar ya al final. Pero creo que tendríamos que ser un poquito más conscientes de nosotros mismos, de qué es lo que estamos procurando cuando usamos ciertas formas, maneras de hablar, de expresarnos, si no es que estamos ocultando algo. Y Salomón, en su búsqueda de sentido y de propósito, quiso visitar o quiso pasar en este mapa, ¿verdad?, de su viaje, quiso pasar por esa ciudad, la ciudad de la risa. Quiero reír. Y entonces sí, traigan a ver a un comediante, cuéntame chistes, vamos a reír. Seguramente esto va a satisfacer mi infelicidad, me siento hueco. Y una de las cosas que acompaña al vacío existencial es la tristeza. El sentido de, como te dije hace un momento, la inhospitabilidad del mundo. Pero la conclusión a la que llega es pronta. La risa es tonta. La risa es tonta. Por eso, más adelante, cuando hablemos acerca de la muerte,
capítulos más adelante, nos encontramos con que Salomón dice, mejor es estar en el funeral que en el día del nacimiento. He encontrado que ahí puedo reflexionar con mayor objetividad y claridad. Encuentro que la tristeza tiende, dice más adelante, tiende a pulir al hombre. Prefiero estar triste si en esa tristeza estoy siendo honesto, genuino, sincero conmigo mismo y estoy tratando de encontrar qué es lo que me hace falta, por qué estoy así. Porque la risa en ese sentido no me sirve para nada. Solamente estoy tratando de tapar el hoyo, pero el hoyo es demasiado grande para taparlo con algo tan simple y tan efímero como la risa. Alguien dijo por ahí que detrás de una sonrisa, muchas veces, no siempre, pero detrás de una gran sonrisa vive un gran infeliz. La segunda cosa en la que Salomón dijo, bueno, la risa no es por ahí, no es por ahí, no es por ahí. Ah, pero ya sé. Observó y dijo, yo veo que los borrachitos, esos se la pasan a todo dar, ¿no? Aparte siempre dicen la verdad, son genuinos, ¿no? Los dicen por ahí que el borracho y el niño siempre dicen, por eso nunca platiques con un borracho. Y entonces dice el verso siguiente, el verso 3, después de pensarlo bien, decidí alegrarme con vino. Y mientras seguía buscando sabiduría, me aferré a la insensatez. Así traté de experimentar la única felicidad que la mayoría de la gente encuentra en su corto paso por este mundo. Así como en la risa no es solamente la expresión, aquí en el caso del vino no es solamente el, a ver, tráiganme por favor lo mejor de mi cava y vamos a tomar hasta caer como mosca muerta. No. Cuando habla del vino aquí, describe todo lo que hay en el contexto de una borrachera. Habla de parranda, fiesta, desenfreno. O sea, vamos a atorarle con todo. Y entonces imagínate, ahora sí que al angelito, ¿no? De repente, alguien que, no te puedo decir, ¿verdad?, que era abstemio, ni mucho menos, pero alguien que era cuerdo, alguien que era conocido por su sabiduría, ¿no? ¿Te acuerdas? Venían reyes de otros países, venía gente de todas partes del mundo para escuchar la sabiduría de Salomón. Pero de repente empezaron a llegar a Jerusalén, queremos ver al rey, discúlpenos, pero lleva un mes, se la agarró larga. Ahorita ni le pregunte nada, porque aparte le va a decir que esto está bien gordo, bien feo, porque está bien cuete el rey. Se agarró al desenfreno. Y dice ahí, cuando dice me aferré a la insensatez en relación al vino, lo que quiere decir es intencionalmente quise actuar como un tonto. No quiero hacer una parodia, ¿verdad?, porque me voy a ver ridículo, pero imagínate a Salomón, al hombre más sabio de la tierra, aferrándose a tomar y al tomar ser el peor de los borrachos, decir y hacer cualquier cosa que se le ocurriera, porque a final de cuentas era el rey. Para él no era como es viernes y el cuerpo lo sabe, no. Para él fue toda una temporada. ¿Cuánto duró? ¿Quién sabe? Pero lo único que experimentaba después de cada borrachera, lo que experimenta cualquier persona que se da, ¿verdad?, al vino y a la parranda, pues la cruda emocional, ¿no? ¿Cuántos de aquí, no levantes la mano, nada más puedes hacerle así, tantito? ¿Cuántos de aquí no experimentaron la cruda emocional? El vino desinhibe y a veces desinhibe de más. Las personas simplemente se desinhiben y ya le dejamos, ¿no? Pero al día siguiente ya deja de la cruda en tu cuerpo, la cruda emocional. ¿Por qué? Porque te vuelves a sentir el mismo infeliz que te sentías antes de la primera copa del día anterior. Experimentaste en el vino felicidad, risa, te gastaste todo lo que traías en la cartera. Yo invito, ¿no? Y al día siguiente, cuando te dicen tal vez los desfiguros que hiciste, o simplemente lo que sientes dentro de ti es una cruda
emocional, porque sigues sintiendo el mismo vacío que sentías el día anterior. Así que todo esto describe en primer lugar el placer al cual Salomón se quiso dar. La segunda sección es la autorrealización. Dijo, bueno, ya me di cuenta que ni riendo, ni tomando, ni la parranda, ni las viejas, ni nada de esto me resulta. Ya sé que me hace falta. Ya sé qué pueblo debo ahora visitar en mi recorrido. La autorrealización. Versos 4 a la primera mitad del verso 8 habla de sus posesiones. Dice, también traté de encontrar sentido a la vida, edificándome enormes mansiones y plantando hermosos viñedos. Hice jardines y parques y los llené con toda clase de árboles frutales. Construí represas para juntar agua con la cual regar todos mis huertos florecientes. Compré esclavos y esclavas y otros nacieron en mi propiedad. También tuve enormes manadas y rebaños, más que cualquiera de los reyes que vivieron en Jerusalén antes que yo. Junté grandes cantidades de plata y oro, el tesoro de muchos reyes y provincias. Contraté cantores estupendos, tanto hombres como mujeres. Si hubo un rey extravagante en la vida, fue Salomón. Él no se andaba con cualquier cosa. Lo que leemos en pocos versos, solamente es como dicen esta frase tan trillada, ¿no? La punta del iceberg. Es solamente la muestra de todo a lo que Salomón se dedicó en esta segunda etapa de su vida. La autorrealización. Voy a hacer esto, a construir, a edificar, porque ahí voy a encontrar sentido para mi vida. Hombre, varón, ¿se te hace familiar esto? ¿Te suena familiar? Incluso mujer, la autorrealización. ¿Te suena familiar todo esto? Lo omití de mis notas hoy por la mañana, pero lo voy a reinsertar. Pero pensaba yo, hay quienes son conscientes de su vacío existencial, porque lo están viviendo, lo están experimentando, lo están sufriendo y están intencionalmente, así como Salomón, están buscando llenarlo. Pero más peligroso se me hace que una persona esté vacía y no se dé cuenta de ello y esté actuando de manera que es evidente que está hueca y que está vacía, pero no lo sabe. Porque trabaja y quiere más y más y más y se quiere realizar y ahora terminé este proyecto, ahora voy por más. Y él piensa que él o ella piensan que es feliz, que así es la vida y está tan ocupado en la autorrealización que no se da cuenta que lo único que está haciendo inconscientemente es tratando de llenar un vacío y solo llega a la conciencia cuando cumple la meta, cuando obtiene todo lo que se planeó, lo que se planteó y dice, ok, ya lo tengo, pero ¿por qué me siento que algo me falta? Y ya pasaron tal vez 10, 20, 30 años, 40 años, 50 años, 70 años. Llegaste anciano y dices, ok, ya logré todo lo que me propuse desde mi juventud, ya lo logré, pero me siento hueco, me siento vacío. Bueno, pues demasiado tarde te diste cuenta que dedicaste los últimos 70 años de tu vida a llenar un hueco y nunca lo supiste. Reinserto eso a mis notas porque llamé la atención que eso todavía es, o sea, si no tiene sentido cuando eres consciente de que estás vacío, menos cuando eres inconsciente de lo vacío que estás. Dice el 2 de Crónicas 9:27, no lo busques, solo escucha. Dice que el rey habla de Salomón, dice, hizo que en Jerusalén la plata fuera tan abundante como las piedras. Así. En lo segundo, porque
mientras él estaba construyendo, mientras él estaba autorrealizándose, pues también dice la segunda parte del verso 8, dice que, bueno, él expresa, él relata, dice, tuve muchas concubinas hermosas, tuve todo lo que un hombre puede desear. ¿Te acuerdas que en la primera sesión, cuando revisamos la biografía de Salomón, hablamos de cuántas chicas tuvo en su haber el angelito? ¿Sí te acuerdas cuántas? 1000 nomás. En Primera de Reyes, capítulo 11, verso 3, no lo busques, te lo leo. Dice así: en total Salomón tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas. Uno pensaría, y no está obviamente, no está equivocada esta conclusión, ¿verdad? Que el tema era ahí un tema sexual, que el cuate era un pervertido, que una no le bastó ni 10, necesitaba 1000. Pues igual y sí. Pues de hecho, en el pasaje de Reyes que consideramos, dice que fueron precisamente las mujeres las que desviaron su corazón. Esa fue su puerta para agarrar monte, ¿no? Esa fue la salida o el espacio a través del cual Satanás entró en su corazón y desvió el corazón de Salomón. Pero que en el relato se especifique que tuvo 700 esposas y 300 concubinas, va más allá de un simple tema de orden sexual. Para un rey, el tamaño de su harem, indistintamente de que las conociera, que no las conociera, de que supiera que estaban ahí, de que supiera su nombre o de que nunca tuviera un contacto físico con ella, eso no era tema. El tamaño del harem de un rey hablaba de su estatus en cuanto a su poder y a su riqueza. Quizás Salomón de estas 1000 tuvo contacto con 100 o con 200 o con 20, es lo de menos. Tener ahí un harem de 1000 y 700, no de 700 las más bonitas, dice 700 de cuna real, es decir, pura princesa. Todo esto hablaba de, era el hombre de la revista Vogue en portada, pues. Autorrealización. Por eso, si tú observas, o sea, has estado observando lo que estamos leyendo, me hice, construí mansiones, o sea, no una casa, mansiones, jardines, cantores, muchas mujeres, 1000. Tuve, dice, todo lo que un hombre puede desear. ¿Qué está haciendo Salomón? Considera que el hueco es tan grande y tan profundo que entonces hay que echarle muchas ganitas para llenarlo, y tiene que ser también un trabajo titánico y extravagante. Lo último es, en este sentido de autorrealización, el poder. El primero fue las posesiones, segundo las mujeres, y el tercero acá es el poder. Versos 9 al 11, ¿cómo concluye esta sección? Vamos a leer. De modo, dice, que me hice más poderoso que todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo, y mi sabiduría nunca me falló. Que, híjole, ya no me detengo aquí, pero esto es, no sé, para mí es como el extremo del orgullo, de la soberbia. Dice verso 10, todo lo que quise lo hice mío, no me negué ningún placer, hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda mi labor. Verso 11, pero, entonces ahí es como decía mi mamá, ahí tuerce la puerca el rabo, pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, porque obviamente no fue algo de la noche a la mañana, fue dedicar gran parte de su vida y de su reinado a todo esto, vi que nada tenía sentido, era como perseguir el viento, no había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Qué decepción dedicar tantos años de tu vida a buscar satisfactores que no logran nada y llegar a una etapa como esta, ya al final de sus días, y decir, prácticamente desperdicié mi vida
y no puedo volver atrás, no puedo regresar atrás, no puedo hacer ningún cambio, solamente puedo relatar mi experiencia y espero que a alguien le sirva. Es así como te decía que tendríamos que ver el libro de Eclesiastés. Lo último, o la tercer elemento, ¿verdad?, de búsqueda en la vida de Salomón es, te decía, la capacidad. Y esto está en los versos 12 al 17. Vamos a leerlo de corrido. Y dice el verso 12: entonces decidí. Fíjate, es como ya malgasté mi vida y mi tiempo en todo esto. ¿Qué es lo que me queda? Dice el verso 12: entonces decidí comparar la sabiduría con la locura y la insensatez, porque ¿quién puede hacer eso mejor que yo, que soy el rey? Pensé, la sabiduría es mejor que la insensatez, así como la luz es mejor que la oscuridad. Pues el sabio puede ver hacia dónde va, pero el necio camina a oscuras. Sin embargo, aguántame aquí tantito, es que no puedo continuar. El cuate me tiene de verdad así como que, ¿no? Es impresionante cómo después de que en la reflexión no encontró sentido a la vida, en el placer, es decir, en la experiencia sensorial, no encuentra sentido a la vida, dijo, bueno, no lo encontré pensando, no lo encontré sintiendo. ¿Quién soy? Soy Salomón. Comienza a ver los vestigios del hombre de muchos años atrás. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Qué tengo para dar al mundo? Tengo sabiduría. Voy a echar mano de eso. Ahí sí voy a encontrar plenitud y sentido en aquello que se me dio, en aquello que está dentro de mí, la sabiduría. Porque el sabio es mejor que el necio, que aquel que no sabe, el ignorante. La sabiduría es luz. Wow, y tal vez comenzó a reflexionar en aquella capacidad única en ese momento. Hablar con sabiduría, entender muchas cosas que el resto no entiende. Y Dios santo, dice en la segunda mitad del verso 14: sin embargo, me di cuenta de que el sabio y el necio tienen el mismo destino. Los dos mueren. Así que me dije, ya que voy a terminar igual que el necio, ¿de qué vale toda mi sabiduría? Nada de eso tiene sentido, pues tanto el sabio como el necio van a morir. Al sabio no se le recordará más que al necio. En los días futuros ambos serán olvidados. Por lo tanto, dice el verso 17, fíjate qué conclusión. Por eso te decía que esta para mí es la sección más importante de todo el libro, porque de alguna manera resume todo su transcurrir desde su pensar, su sentir, hasta su saber quién era él. Dice, llegué a odiar la vida, porque todo lo que se hace aquí bajo el sol es tan complicado, nada tiene sentido, es como perseguir el viento. Qué fuerte, ¿no? Y qué difícil que un hombre que literalmente tuvo absolutamente todo, dentro de sí, fuera de sí, alrededor de sí, tuvo todo. Aquí lo que estamos observando es alguien a quien en teoría no le hace falta absolutamente nada, y llegar a la conclusión de todas maneras no encuentro sentido, no encuentro propósito, no encuentro plenitud, sigo sintiéndome exactamente igual que hace 10, que hace 20, que hace 30, que hace 40 años, sigo siendo el mismo miserable que entonces, sigo siendo el mismo infeliz. Vamos a dejar a Salomón descansar un ratito y vamos al tercer y último punto de esta reflexión. ¿Cuál es la tercera pregunta que vamos a contestar el día de hoy? ¿Puede un cristiano experimentar esto mismo? ¿Tú qué dices? No contestes mejor. Bueno, yo te doy mi respuesta y como te dije el otro día, pues tú también puedes sacar tus propias conclusiones. En definitiva, sí. Sí, ¿por qué? Yo te estoy dando mi respuesta. Sí, por experiencia personal.
porque nadie me lo ha platicado, porque yo lo he vivido. Y soy cristiano, considero que soy cristiano, que soy hijo de Dios desde hace 40 años, un poquito más. Y he experimentado a lo largo de mi vida, en diferentes etapas de mi vida, este vacío, este hueco. Por lo tanto, mi respuesta, no sé la tuya, es que sí, un cristiano puede experimentar el vacío existencial. Obviamente algo nos lleva ahí, pero lo hemos experimentado. Y en segundo lugar, porque al platicar con muchos de ustedes, como dijo el Señor, no os hagáis, en versión Reina Valera, han experimentado en diferentes etapas de su vida exactamente lo mismo. Falta de plenitud, falta de llenura. Siguen buscando, como muchas veces en mi vida, seguimos buscando algo. Permíteme abrir otro paréntesis, omité de mis notas, pero estoy reinsertando algunas porque creo que son importantes. Híjole, el tiempo. Pero yo tuve un sueño recurrente, algunos de ustedes que son cercanos les he platicado, pero tuve un sueño recurrente por años, y era de correr. Siempre estaba yo soñando y corriendo. Y ahora sí que esta saga, ¿no? Esta saga de sueños que duró por años, un día terminó, porque en esa última corrida, en esa última maratónica que me aventé, y recuerdo en esa ocasión que no solamente era correr, sino era subir escaleras, era como estando huyendo. Yo nunca supe, digo, ¿estoy huyendo o estoy buscando algo? Ahí sí, la verdad, como el que ya está perdiendo la razón, dice, ¿estoy subiendo o estoy bajando? Algo así, no supe si yo huía o si perseguía algo. Pero ese último sueño, que fue ya hace varios años, simplemente en mi correr me hice la pregunta, porque curiosamente nunca me cansé. Y yo decía, corro, ya llevo días corriendo y no me canso, ¿no? Era lo que me asombraba en los sueños. Pero en esa ocasión, simplemente como si hubiese llegado una revelación, fíjate, en el sueño mismo. Creo que se lo platiqué a alguien que estoy viendo por acá, ¿no? ¿Sí va? ¿Sí te lo platiqué? ¿Va? Híjole, bien, bro. Simplemente llegó como una revelación me detuve y dije, ¿de qué estoy huyendo? ¿Por qué estoy corriendo? Y como si una voz me dijera, te sigo persiguiendo y no te dejas alcanzar. Y simplemente ahí caí de rodillas y lloré, y ahí terminó ese sueño y nunca más volví a soñar lo mismo. Podemos, como cristianos, sentirnos vacíos. Podemos rellenar ese vacío sirviendo, y eso es triste. Hace años lo escuché, hace muchos años, ni siquiera fue aquí, de un chico que participaba en la alabanza y por alguna razón se le iba a invitar a que dejara de participar, y recuerdo que él dijo, no me quiten el ministerio. Si me quitas, es lo único que tengo, es lo único que me conecta, decía él, con Dios. Si me quitas esto, o sea, mi vida espiritual se va al caño, decía él. Y eso a mí me dejó reflexionando, pensando, decía, ¿cuánto pudiéramos estar haciendo para llenar estos huecos? En fin, ya, ahí cierro el paréntesis, porque si no aquí me voy de largo. Y leía en estos días que este sentimiento de vacío forma parte de un proceso natural. Eso es en un sentido, desde una perspectiva psicológica, forma parte de un proceso natural de pena. Cuando hay una pérdida muy grande, la persona puede experimentar vacío. Perdiste a tu esposo, a tu esposa, a un hijo, tu papá, tu mamá, tienes esta sensación de vacío. Y sabes, cuando leía esto, pensaba y reflexionaba, el cristiano muchas veces experimenta el vacío existencial porque está perdiendo algo, o perdió algo. Perdió su comunión con Dios. No se deja de congregar, no deja de cantar, no deja de servir,
pero sí ha perdido su comunión con Dios. ¿Te acuerdas el mensaje a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis capítulo 2? El Señor reconoce a Éfeso como una iglesia ejemplar de discernimiento, de servicio, de amor. Dice, pero tengo contra ti una cosa, que dejaste tu primer amor, tu amor primero. Ya no soy yo tu amor. Sé que me sirves y todo, y chido por ti, vamos bien, pero arrepiéntete, dice. Ve, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete. Cuando una persona, cuando un creyente, porque no dejas de ser creyente, no dejas de ser cristiano, no dejas de ser hijo de Dios, cuando pierdes tu comunión con Dios, ¿sabes qué sucede? Nos distanciamos de Dios, nos alejamos de Dios y comenzamos a experimentar un vacío existencial. Y lo peor de eso es que muchas veces, sabiendo qué hemos hecho o qué estamos haciendo, buscamos algunos satisfactores, sean como los de Salomón o no. Buscamos satisfacer ese vacío a través de cosas que sabemos que no satisfacen, pero de todas maneras las buscamos. Y nos volvemos como el hijo pródigo. No deja de ser hijo. Observa la historia. Si tú piensas que la parábola del hijo pródigo es solamente de aquel que no conoce del Señor, bueno, o sea, sí aplica a él, pero es el hijo pródigo en el que en un momento decidió alejarse de su padre y malgastar su herencia. ¿Y qué dice el pasaje? Dice que se dio al placer y a la parranda, ¿no? ¿Te suena familiar con Salomón? Estuvo tratando de buscar sentido y propósito fuera o lejos de casa, pero encontró que nada de eso satisfacía y dice que tenía tanta hambre que deseaba satisfacerla aún con las algarrobas de los puercos, la comida de los puercos. Vendió su dignidad, cedió su dignidad para ir a buscar satisfactores en otro lugar, hasta que, como a Nabucodonosor, la razón le fue de vuelta y dijo: en la casa de mi padre, ahí los jornaleros viven mejor que yo, comen mejor que yo. ¿Qué estoy haciendo aquí? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, recíbeme como a uno de tus trabajadores. Y qué hermosa historia, ¿no? Qué hermosa historia. El padre le estuvo esperando todo el tiempo a la distancia. Y cuando el hijo regresó, hubo fiesta aquel día. Y la dignidad le fue devuelta. Y el sentido y el propósito le fue devuelto. Y ese hueco fue llenado finalmente. Por eso creo que sí, un cristiano experimenta muchas veces el vacío existencial, pero no es otra cosa sino el resultado de haber decidido distanciarnos de Dios. Lo segundo que sucede cuando nos distanciamos de Dios ya como creyentes es que ya el enfoque no es Dios, sino que es uno mismo. Ya soy yo, y después yo. En la medida que una persona se acerca a Dios, busca la gloria de Dios, de lo que habló Alex hace un momento mientras cantábamos. Buscamos la gloria de Dios, que todo lo que hagamos glorifique a Dios. Cuando te alejas de Dios, lo único que buscas es estar satisfecho tú. Y quiero que me acompañes rápido, solamente así como de a vuelo de pájaro, a revisar lo que vimos acá en los versos 4 en adelante. Y quiero que consideres lo siguiente antes de revisarlo. Los primeros años de Salomón dice que fue obediente, fiel al Señor y que le amaba. Y que cuando pidió sabiduría, aquí ayúdame, ¿para qué pidió sabiduría Salomón? ¿Para gobernar a quién? Al pueblo. Dijo: dame sabiduría porque quiero gobernar a tu pueblo. Y a Dios le fue agradable la petición de Salomón, porque dijo: este cuate no está pensando en él, está pensando en mi pueblo, por lo tanto está pensando en glorificarme a mí. Y dice que le dio sabiduría. Y Salomón comenzó así. Lo primero que Salomón, ¿qué fue lo que hizo Salomón? Su primer obra, el templo. Dios está en su mente.
Pero de repente, te decía, abrió una puerta que no debía y su corazón se alejó de Dios. Y ya no pensaba en Dios y ya no pensaba en el pueblo tampoco. ¿En quién crees que estaba pensando Salomón? En él. En él. Entonces, abuelo de pájaro. Verso 4, edificándome enormes mansiones. Verso 6, regar todos mis huertos florecientes. Verso 7, otros esclavos nacieron en mi propiedad. Verso 7 al final, tuve más que cualquiera de los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Quiero que observes el yo, el tuve, mi. Verso 8, tuve muchas concubinas hermosas. Al final, tuve todo lo que un hombre puede desear. Verso 9, me hice más poderoso de todos los que vivieron en Jerusalén antes que yo. Y luego, ¿qué? Mi sabiduría nunca me falló. Todo lo que quise lo hice mío y no me negué ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho, la recompensa de toda ¿qué? Mi labor. Pero cuando habla de la sabiduría, como te decía hace un momento, en su origen pidió sabiduría para gobernar al pueblo, pero ahora entonces en esta sección dice el verso 12, decidí comparar la sabiduría con la locura, etcétera, etcétera. Y al final del verso 15, así que me dije, yo voy a terminar igual que el necio, ¿de qué me vale toda mi sabiduría? No la que Dios me dio, no la que Dios me dio para servir a los demás, es la mía. Y quise buscar en mi sabiduría, haciéndola un fin en sí misma y algo que me beneficia. Y entonces se me hace muy similar cuando servimos al Señor, entre comillas, para buscar la autorrealización, o servimos al Señor para sentirnos bien, o servimos al Señor para ser reconocidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo único que te encuentras, decepción, porque nos hemos alejado de Dios. Jeremías 2:13, ahora sí, y ya estoy casi aterrizando. Abróchate el cinturón. Te dije hace un momento, te voy a citar Jeremías 2:13 y aparece acá en pantalla. Dice, pues mi pueblo ha cometido dos maldades. Entonces, estamos contestando la pregunta, ¿puede un cristiano experimentar el vacío emocional, existencial? Y yo te dije, ay tú, sí. Porque dice mi pueblo, no dice el pueblo vecino, no dice el pueblo que no me conoce, no, mi pueblo, dice, ha cometido dos maldades. Número 1, me han abandonado a mí, la fuente de agua viva. El primer pasito hacia el vacío existencial como cristianos comienza aquí, abandonar al Señor, que es la fuente de agua viva. Y la segunda maldad, porque dice aquí que el pueblo cometió dos maldades. Y la segunda es, cavaron ¿para quién? Para sí. ¿Te das cuenta dónde está el enfoque? En mí. Cavaron para ellos mismos cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Vacío existencial, falta de plenitud, y le echas agua a la cisterna, y le echas agua a la cisterna, y le echas agua a la cisterna, y nunca la llenas porque está rota. Concluimos con esto. Ese es un tema del corazón. Ese es un asunto del corazón. No es un asunto racional, no es un asunto de experiencia, es un asunto del corazón. ¿Cómo vives el resto de tu semana?
¿Te puedes definir como una persona plena o simplemente una persona infeliz con algunos ratos felices, con momentos felices? Cada uno nos llevamos nuestra propia tarea. Pero, ¿sabes? Recuerda la parábola del hijo pródigo. El Señor nos está esperando. El Señor nos está esperando porque quiere tener comunión con nosotros y quiere que experimentemos verdadera plenitud. A pesar de lo que vivas, se puede vivir en plenitud. ¿Oramos? Inclina tu rostro.